Casi todas las charlas o el eje principal de las charlas son los ciclos de retroalimentación positiva y negativa, ¿de acuerdo? Interacciones entre elementos que se amplifican positivamente o negativamente. Por ejemplo, si nos centramos o si tomamos como punto de referencia el Big Bang, que es un buen punto de referencia, después del Big Bang la materia se expandió, pero no se expandió de manera homogénea, sino que había heterogeneidades en la composición material del espacio que hizo que parte de esas moléculas se agregaron, al agregarse fueron ganando masa, al ganar masa fueron ganando gravedad y empezaron un ciclo que se iba acelerando de cada vez más agregación, cada vez más gravedad, hasta formar estrellas. Esas estrellas crecieron, esas estrellas explotaron, liberaron más materia, esa materia se agregó alrededor de otras estrellas, formando planetas. Y esos planetas empezaron a enfriarse, y al enfriarse, en algunos de ellos muy particulares, en concreto en este que estamos aquí, al enfriarse empezó a formarse agua. Al formarse agua empezó a disolverse parte del CO2 que había en la atmósfera. Y fueron pasando rayos, fueron volcanes, se fue enfriando un poquito más, hasta que de pronto aún no sabemos por qué, no sabemos de qué manera ni dónde. Esa es todavía una de las grandes preguntas abiertas de mi campo, de la biología. Apareció la vida. Y con la aparición de la vida cambió todo. Esto que veis aquí es la evolución de la atmósfera sintetizada, muy resumida, quitando todo el ruido que en realidad tiene. Y hay dos eventos clave. Uno, el origen de la vida, entre 3.600 o 4.000 millones de años aparece la vida. Aparece en los primeros organismos quimiorreductores, se empieza a acumular metano en la atmósfera. Un poquito más adelante, en el tiempo, aparece la segunda innovación que lo cambia todo, la fotosíntesis. Y al principio arranca así, poquito a poco, pero poco a poco va ganando fuerza y de hecho causa una de las crisis de vida, una de las principales crisis como consecuencia del incremento brutal del oxígeno. Ese oxígeno era una toxina, era un elemento químico nocivo para el resto de organismos. Pero bueno, como la vida siempre encuentra un camino, como decía el de Jurassic Park, al final aparecieron los primeros organismos capaces de respirar y volvieron a cambiar la tendencia. El crecimiento del oxígeno iba exponencialmente hacia arriba, aparecieron organismos respiradores y lo amortiguaron. Aparecieron organismos multicelulares. Todo esto ha sido un camino en el que nuestro planeta ha ido ganando biodiversidad y ha ido ganando biomasa. Y toda esa biomasa ha permitido retirar carbono en forma de estructuras orgánicas, constituidas principalmente por carbono, que han quedado retenidas en los propios cuerpos de los organismos y enterradas en forma de combustibles fósiles. Eso le confiere a nuestro planeta una situación singular. Nuestro planeta no está en equilibrio químico, porque hay un conjunto de organismos que están continuamente recircularizando los compuestos químicos de nuestro planeta. Obviamente no trabajan solos, sino que se integran con otro conjunto de capas que regulan la distribución de energía, la distribución de materia en todo el planeta, como son la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera y la litosfera. Todas estas capas, todas estas esferas planetarias están interconectadas entre sí. Cada una hace una función. Y la vida, los organismos vivos en la biosfera, actúan como catalizadores químicos de esos procesos. Si le preguntamos a un geólogo, te va a decir que la vida es ruido y que en realidad los procesos los determinan los ritmos geológicos. Pero en realidad no es 100% cierto. Esto permite o permitió todas estas interrelaciones entre las distintas esferas con la biosfera, permitió o llevó a James Lovelock en 1979 a plantearse la hipótesis de Gaia. Como la mayoría de las cosas en biología es solo una hipótesis, pero lo que él defendía es que el planeta podía tener el equivalente a una cierta fisiología. Se podía comportar como si fuese un organismo vivo. Obviamente no es un organismo vivo, pero tiene un comportamiento que podría recordarte un organismo vivo, capaz de amortiguar los cambios como consecuencia de la comunicación entre cada uno de los elementos que componen el planeta, en cada una de esas esferas, ¿de acuerdo? El modo más sencillo de entender este modelo, el modelo de Gaia, es imaginándonos uno de estos planetas que visitaba El Principito, de Anton Saint-Exupéry, poblado únicamente de margaritas blancas y margaritas negras.
Las margaritas son capaces de generar semillas y propagarlas a una determinada temperatura, a 22 grados y medio aproximadamente. Si el planeta está muy frío, no se dispersan semillas. Si el planeta está muy caliente, tampoco se dispersan semillas. Imaginemos que este planeta es un planeta con un sol irregular cuya radiación cambia, va creciendo, se hace cada vez más caluroso. Si el planeta estuviese completamente deshabitado, a medida que fuese incrementándose la radiación solar, iría subiendo linealmente, proporcionalmente, la temperatura del planeta. Sin embargo, cuenta con un juego de margaritas blancas y negras. Las margaritas negras, somos malagueños, el que sale en agosto a las 3 de la tarde con una camiseta negra sabe que no es lo mismo que salir con una camiseta blanca. Entonces, las poblaciones de margaritas blancas y negras son capaces de regular la temperatura del planeta. Las negras, cuando el sol radia menos, se extienden poblacionalmente porque debajo de sus pétalos la temperatura es más alta. La temperatura es óptima para que ellos dispersen sus semillas. Sin embargo, cuando la radiación sube y el planeta empieza a calentarse, excede el umbral de temperatura y las negras empiezan a morir y dan paso a las blancas, que enfrían el planeta. Cuando tú simulas este modelo, que es un modelo sencillo, relativamente sencillo, podemos ver que la temperatura del planeta se mantiene constante en un rango bastante amplio de temperatura como consecuencia de esos equilibrios poblacionales de margaritas blancas y margaritas negras. Como he dicho antes, aunque es un poco atrevido decir que la Tierra es un organismo vivo, me vais a permitir que me ponga un poquito poético. Esto que estamos viendo aquí es una de las gráficas que más me ha impresionado a mí personalmente. Esto que estamos viendo aquí es la respiración de nuestro planeta a lo largo de un año. Nosotros respiramos aproximadamente cada 2 segundos. El planeta tarda un año en hacer una inhalación y una exhalación, un año entero. Esto que estamos viendo son los niveles de CO2 atmosféricos a lo largo del año. Como podéis ver, la Tierra, el planeta, exhala CO2 y luego lo inhala. Estas son las imágenes satelitales del CO2 atmosférico combinada con las imágenes satelitales de la cobertura vegetal y las imágenes de las capas de hielo del planeta. Como podéis ver, la Tierra respira. Cuando llega la primavera, se empiezan a desarrollar nuevas hojas, esas hojas absorben el CO2, se elimina el CO2 de la atmósfera, la temperatura baja. Al bajar la temperatura se generan capas de hielo que incrementa el efecto albedo, con lo cual tampoco se calienta en exceso cuando llega el calor y mueren las hojas que liberan el CO2. Todos esos procesos están más o menos regulados y, como he dicho antes, el incremento de la biodiversidad, el incremento del número de elementos reguladores a lo largo de la historia de la Tierra permitieron que esos equilibrios fuesen cada vez más estables. Pero de pronto aparecen unos bichos que son capaces de hacer fuego, que son capaces de desarrollar antibióticos, que son capaces de crecer exponencialmente y que tienen una profunda huella en el planeta. Esto que estáis viendo aquí es solamente una pequeña parte de nuestra huella en el planeta, donde vemos cómo se ha acelerado la población mundial, el incremento de la población mundial, cómo asociado a ese incremento de la población mundial se ha acelerado también superlinealmente el crecimiento de los niveles de CO2, de óxido de nitroso, de metano. Este es el impacto de nuestra existencia en el planeta hasta el momento. La consecuencia última, resumida por dar un solo dato, es que el año pasado superamos uno de los umbrales críticos establecidos por las diferentes agencias de cambio climático, que era los 1,5 grados. El año pasado llegamos a los 1,7 grados de incremento de anomalía térmica poblacional. Y ustedes me diréis, bueno, pues tampoco es un poquito más de calor, no es mucho más, no pasa nada. No. En 2021, Johan Rockström definió lo que se conoce como el corredor de la vida. El corredor de la vida nuestra, de nuestra sociedad, de nosotros como civilización. Cuando termina el Pleistoceno y empieza el Holoceno, se genera una enorme homogeneidad térmica. Un largo periodo de estabilidad climática, acompañado de estaciones cíclicas que se iban sucediendo en el tiempo, que permitieron el desarrollo de la agricultura y el establecimiento de las sociedades que conocemos a día de hoy.
pero hemos conseguido salirnos de esa ventana de temperatura que es más o menos 1 grado, y como consecuencia de ello, este libro es muy recomendable, estamos viendo cambiar las estaciones. Hay muchos de los más jóvenes que no conocen lo que significa realmente una primavera. Pasamos del invierno al verano automáticamente. Y lo peor de todo es que hasta ahora el planeta ha sido bondadoso con nosotros. Todo el montante de CO2 que hemos ido generando no se ha acumulado directamente en la atmósfera, sino que una gran parte de ese CO2 ha sido absorbido por el suelo y por los océanos, acidificándose, cambiando sus condiciones. El problema es que esa capacidad que tiene el planeta de absorber los cambios, esa robustez que tienen todos los organismos, todos los sistemas complejos de amortiguar los desequilibrios, es lo que nos ha dado la falsa percepción de que el cambio era lineal, progresivo y lo suficientemente lento como para que no nos pillara a nosotros. Pero la realidad es que los sistemas complejos suelen hacer transiciones abruptas. ¿Qué significa esto? Los sistemas complejos, como están regulados por un elevado número de elementos, son capaces de mantenerse en una cuenca de atracción, sé que esto es un palabra, pero que los retiene en ese estado. A medida que tú vas cambiando alguna de estas variables, vas presionando, él va intentando compensarla de un modo u otro para mantenerse en ese estado. Pero llega un momento que supera el punto de transición crítica y pasa al siguiente estado. Y cuando pasa al siguiente estado, volver hacia atrás es igual de difícil que ir hacia adelante. Cuando esté en el siguiente estado, también se va a resistir a cambiar de estado. Con lo cual es muy importante no sobrepasar esos umbrales. El mismo, es un fenómeno este hombre, el mismo Johann también definió los 9 límites planetarios que no debíamos de superar. De esos 9 límites planetarios que no debíamos de superar, hemos superado 7. Algunos de ellos de una manera tan desorbitada que ya no merece la pena ni poner límites, como es la generación de contaminantes y xenobióticos en el planeta. Ahora mismo, a día de hoy, todos vosotros tenéis microplásticos en vuestro cuerpo, además de otros muchos compuestos químicos que favorecen el desarrollo de ciertas enfermedades y demás. Lo más dramático para mí como biólogo es esto. En el concepto de diversidad genética también nos hemos salido de los límites. Hemos perdido la diversidad genética tan maravillosa que teníamos en nuestro planeta. Y al haberla perdido ya no hay vuelta atrás, así de sencillo. Pero no solo eso, no solo hemos perdido la diversidad genética, hemos perdido la funcionalidad ecológica. Los ecosistemas están tan desintegrados, tan degradados, que ya han perdido una gran parte de su funcionalidad ecológica. ¿Qué significa funcionalidad ecológica? Los servicios que son capaces de proveer los ecosistemas a nosotros. Porque aunque nosotros no veamos el campo, algunos de nosotros, en mucho tiempo, dependemos de los ecosistemas, dependemos de que los ecosistemas desarrollen sus funciones. Por supuesto, hemos superado los límites de los ciclos geoquímicos con los abonos, con los pesticidas. Bueno, no vamos a ahondar. Sí vamos a ahondar. Voy a poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Desde el principio del siglo hemos perdido 488 millones de hectáreas de cubierta arbórea. No es demasiado. Nosotros y nuestras vacas, y nuestros conejos, y nuestros cerdos, y nuestros gatitos, y nuestros perritos, suponemos el 95% de la biomasa de vertebrados que pisan tierra firme. El océano es otra historia. Pero de la masa de vertebrados que pisan tierra firme somos el 95%. Vamos a verlo de otro modo. Si tuviésemos una parcela donde tuviésemos que convivir todo de manera armónica como en Edén, y ahora empezásemos a crecer, y a domesticar vacas, y empezamos a desplazar el espacio, empezamos a desplazar los recursos que otros organismos tienen para sobrevivir. Este pequeño triangulito que veis aquí, trapezoide, son todos esos animales icónicos que podéis imaginar y los no icónicos. Todos los elefantes, todos los leones, todas las jirafas, todos los pandas, todos los tigres de Bengala están en ese pequeño triangulito. Y este pequeño de aquí, todas las ballenas, todas las focas, todos los delfines, están ahí arriba. El resto son nuestras vacas. Pero esto mismo lo estamos haciendo también con los insectos.
También hemos perdido la mayoría de la biomasa de insectos con las consecuencias ecológicas que eso tiene. El escenario es muy desolador. Nosotros como europeos no lo estamos pasando tan mal. Si veis, hemos perdido solamente el 24% de nuestra biodiversidad. Pero en América Latina hemos perdido el 94% de su diversidad. El escenario es desolador. Y aunque nosotros como europeos no lo notemos tanto, que levante la mano el que ha visto un corzo por última vez. ¿Qué otras consecuencias puede tener 1,5 grados de incremento de temperatura térmica? Que se superen umbrales de colapso de algunos de estos sistemas capaces de regular el clima. Y vamos a ir pasando por algunos de ellos. El colapso de la cubierta de hielo de Groenlandia. Se preveía que se iniciase en 1,5 grados de anomalía térmica. A día de hoy, Groenlandia pierde 2,4 millones de litros de agua por segundo. Por segundo. 3 piscinas olímpicas por segundo. Esas son las principales reservas de agua del planeta. Y la estamos tirando al mar a razón de 3 piscinas olímpicas por segundo. El oeste de la Antártida está acelerando la pérdida de su cobertura de hielo. Lo que veis en rojo es la velocidad a la que se acelera la cobertura de hielo del oeste de la Antártida y se desplaza hacia los océanos. Los neveros, los glaciares de alta montaña, suministran el agua de la que dependen grandes masas de población. 1/3 de la población mundial, que se concentra en el sudoeste asiático y la India, dependen de las aguas del Himalaya. En el momento que los glaciares dejen de formarse, tendremos más de 3.000 millones de personas dependiendo de un agua que no tienen. Pero, bueno, esto es, el permafrost se está derritiendo. El permafrost almacena las mayores cantidades de metano del planeta y se está derritiendo. En 2022 se podían observar enormes burbujas de metano que podías pisarlas y rebotaban como consecuencia del derretimiento del permafrost. Eso ha hecho que en los últimos años veamos que el círculo polar ártico arde recurrentemente. Y a medida que arde, descongela el permafrost y libera metano, de manera que no tiene sentido ni siquiera intentar apagarlo. Y se tiran meses ardiendo. Aparte no vive nadie, mucha gente allí. Pero incluso sistemas para los que esperábamos un cambio mucho más tardío, como es la corriente atlántica, ya está dando signos de colapso. Esperábamos que se empezaran a notar los signos de colapso a 4 grados de anomalía térmica, pero ya está empezando a colapsar, ya se ha demostrado que está colapsando. Y nos encontramos en esta situación, ¿de acuerdo? Muchos de los que estáis aquí los he escuchado decir, bueno, no vosotros, sino gente de una determinada edad, yo esto no lo veré, no, esto lo estás viendo tú. No solo que ya lo estés viendo, sino que tu hijo y tu hija lo van a sufrir, y tus nietos más todavía, si es que sobreviven. Es el momento de tomar decisiones. Muchas de estas decisiones pueden ser controvertidas, muchas de estas decisiones pueden ser difíciles. Para tomar cualquier decisión siempre es importante estar informado. ¿De acuerdo? Aquí os pongo la ecuación del clima. La ecuación del clima es muy sencillita. Las emisiones de CO2 son proporcionales al número de personas, a lo que consume cada persona y a lo que cuesta producir aquello que consume. Es muy sencillo. Y no hace falta saber muchas matemáticas para saber que si quieres hacer esto cero, alguno de los otros términos tiene que hacerse cero. La primera opción, agarrarnos de la mano y cantar la canción de Defcon 2, Hijos del Mundo Extinguidos. Esto ya se ha dado muchas veces. Jared Diamond tiene un libro precioso que se llama Colapso, que argumenta sobre los diferentes colapsos que han sufrido las diferentes civilizaciones. Y uno de los ejemplos clásicos de ecocidio es la isla de Pascua. En la isla de Pascua entraron en una carrera por ver quién erigía más moáis. Para llevar las rocas de piedra desde las canteras hasta las zonas donde erigían los moáis, tenían que cortar troncos para hacer rodar las piedras. Como consecuencia de ello, deforestaron toda la isla, hasta tal punto que no tenían madera para hacer canoas para ir a pescar. Y cuando llegaron los primeros colonos, se encontraron poblaciones en régimen de canibalismo. Luego la historia indaga un poquito más y no era tan dramático, pero se cuenta siempre como el ejemplo paradigmático de ecocidio, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que podemos hacer es reducir nuestro consumo.
Es muy importante, es una bestialidad. Cada una de las camisetas de algodón, desde el momento que se prepara la tierra, se siembra la semilla, se cultiva y se procesa, consume 2.700 litros de agua. 2.700 litros de agua, mal calculado a 2 litros de agua más exceso que pongo en la olla, son 2 años y medio de agua de una persona. ¿Dónde acaban todas esas prendas de ropa? ¿Dónde acaban todos esos microplásticos derivados de la fabricación de ropa? ¿Dónde acaban todos esos tintes y químicos utilizados para la fabricación de ropa? Acaban aquí. Acaban en grandes vertederos como el vertedero de ropa que hay en el desierto de Atacama. Acaban en África, contaminando los lagos, contaminando las costas. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad real de consumir 67 millones de toneladas de ropa anuales? Pero no solo eso también se hace extensible a todo lo demás, tecnología, coches, etc., etc. Por suerte hay una de esas variables que sí que están más o menos funcionando bien, que es la reducción del coste. Afortunadamente, la producción de energía limpia, el precio de producción de energía limpia se ha ido reduciendo progresivamente en el tiempo, hasta tal punto que ahora sí que sale más rentable producir mediante sistemas de energía limpia que con energía derivada de combustibles fósiles. Pero hemos tenido que esperar como sociedad, que eso dice muy poco de nosotros, a que el precio de producción fuese más barato que el gas. En nuestro afán por no dejar de consumir, en nuestro afán por seguir con nuestra vida tal como la conocemos, nos hemos inventado el concepto de captación y almacenamiento de carbón. Vamos a poner inmensos ventiladores capaces de absorber el aire atmosférico, diluir ese CO2 en agua e inyectar ese agua carbonatada en rocas, en las rocas del suelo. El problema es que los números tampoco salen. 15 toneladas por día. 92.000 toneladas desde el 2014, pero lo que está debajo es lo que emitimos el año pasado y el anterior. El montante acumulado excede de sobra la capacidad de captura que tienen estos sistemas. Sería matar una ballena a pellizco. ¿De acuerdo? Pero hay algo que ya está inventado. Si tú dejas cualquier sistema vivo, cualquier organismo vivo, lo dejas libre, es capaz de autopropagarse, de escalarse, sin que te cueste demasiado dinero. Son capaces de autopropagarse. A día de hoy, una de las principales soluciones para revertir la crisis climática son las estrategias basadas en bioingeniería. Modificar los ecosistemas para que capten mayor cantidad de CO2, modificar los ecosistemas para que regulen la temperatura. Lo primero que uno piensa es plantar árboles. ¿Vale? ¿Qué árboles? Y aquí es donde las preguntas empiezan a hacerse divertidas. No es lo mismo plantar un bosque boreal que plantar un bosque tropical. Cada uno de ellos absorbe distintas cantidades de CO2. Cada uno de ellos condiciona el albedo del sistema donde lo incorporas. El albedo de un bosque boreal es muy bajo y está quitando efecto albedo de las capas de nieves que podrían estar allí. Sin embargo, un bosque tropical genera mucho albedo, absorbe mucho CO2 y emite mucha agua. ¿Monocultivos o cultivos biodiversos? Y aquí la pregunta se vuelve más divertida. Tradicionalmente hemos utilizado monocultivos. ¿Por qué? Porque no nos gusta enfrentar el problema real que supone planificar un sistema biodiverso. Decidir qué especies voy a poner y qué especies voy a quitar a la hora de hacer un proceso de aforestación, de incorporación de cobertura vegetal a una determinada región. Os presento 2 libros que cambiaron mi manera de percibir los ecosistemas. Son 2 libros que nos intentan hacer ver cómo los prejuicios, nuestros prejuicios cognitivos, nos hacen pensar los ecosistemas como sistemas que somos capaces de retener, pero que no es consecuencia nada más de nuestro miedo intrínseco a lo que es diferente y de nuestro racismo, especiismo a todo lo que no conozco. Estos libros lo que nos hablan es de cómo intentar mantener un ecosistema en un estado prístino es una absoluta catástrofe. Y pone múltiples, Rembutius pone múltiples ejemplos. Habla, por ejemplo, de las reservas forestales que hay en Haití, en las que se empeñan en mantener únicamente las especies que poblaron ese ecosistema desde que ellos recuerdan. Porque esa es otra de las preguntas interesantes.
¿Dónde pongo el límite de lo prístino? Lo último que yo me acuerdo, antes de la última glaciación, antes de la anterior glaciación, ¿qué ecosistema es el ecosistema prístino? Bueno, como consecuencia de arrancar todas y cada una de las plantas que invaden esos bosques y como consecuencia de que el cambio de temperatura y los diferentes estreses antropocéntricos están aniquilando las especies que pueblan esas reservas forestales, esas reservas están perdiendo biodiversidad y están conduciéndose hacia el colapso. ¿De acuerdo? De manera que yo quiero proteger mi ecosistema, pero en realidad lo que estoy haciendo es llevarme mi ecosistema hacia el colapso. Esto que estáis viendo aquí es la isla de Ascensión. La isla de Ascensión fue un juego. Darwin, en su regreso de los viajes de exploración en el Beagle, pasa por una base militar que hay en mitad del Atlántico. En mitad del Atlántico, una erupción volcánica deja una isla rocosa completamente desprovista de vegetación. Darwin pasa por allí y se le ocurre un juego. Llega a Inglaterra, habla con los Reales Jardines Botánicos y les propone llevar todas y cada una de las plantas de los Reales Jardines Botánicos a la isla. Eso podría haber sido una catástrofe enorme, pero a día de hoy es uno de los bosques húmedos más diversos del planeta. Un juego. Es un ecosistema sintético, por completo sintético. Solo árboles. Para que un ecosistema sea funcional, tiene que tener megafauna, tiene que tener animales pequeños, tiene que tener insectos, tiene que tener hongos, tiene que tener microorganismos. La pregunta empieza a hacerse mucho más divertida. ¿Qué pongo? ¿Qué quito? ¿Qué elementos integro y qué elementos saco? Hay un experimento muy bonito que utiliza el principio de ajuste ecológico. El principio de ajuste ecológico es que yo he evolucionado en Nigeria para consumir un determinado tipo de semilla. Y ahora yo te cojo y te llevo a Asturias, por ejemplo, donde hay una semilla parecida. Yo estoy cumpliendo la misma función ecológica que cumplía en Nigeria, pero ahora dando soporte a esa función que carecía, por ejemplo, Asturias, y que la puede suplementar. Este experimento se hizo, por ejemplo, en Panamá, donde las plantas evolucionaron con megafauna, capaz de dispersar semillas muy grandes. En el momento que la megafauna desaparece, ¿quién dispersa un mango? Introdujeron caballos, que no habían existido allí. El caballo fue capaz de frenar el retroceso de la selva. Una cosa tan sencilla como esa. Pero claro, esto nos hace estar un poquito recelosos, porque hay muchísimos ejemplos de procesos invasivos que han resultado catastróficos. Muchísimos. Pero la realidad es que esos procesos invasivos catastróficos se dieron hace ya bastante tiempo, cuando todavía la ecología como tal no había explotado y no había adquirido la profundidad de conocimiento que tiene a día de hoy. Como investigador en sistemas complejos estoy más que acostumbrado a simular sistemas interconectados donde cada uno de los elementos interdependen entre sí con una determinada fuerza, donde los sistemas además son dinámicos y cambian poblacionalmente. Estos sistemas en definitiva son ecosistemas. A día de hoy somos capaces de simular ecosistemas muy grandes y saber cuáles son sus puntos de equilibrio, saber cuáles son sus puntos estables, saber cómo dependen de determinadas interacciones y de la fuerza de esas interacciones. Somos capaces de construir ecosistemas y ya lo estamos haciendo. A día de hoy, en los últimos años, el auge de la construcción de ecosistemas microbianos es indiscutible. Se están construyendo ecosistemas microbianos combinando funciones ecológicas de lo más variopintas. Pero es que hemos hecho ya experimentos de repoblación de ecosistemas, de construcción de ecosistemas, experimentos ecoevolutivos, de reconstrucción de ecosistemas, cogiendo especies de lagos diferentes de Estados Unidos para reconstituir un lago que estaba absolutamente perdido como consecuencia de los contaminantes y la eutrofización. Y lo que nos dice este experimento en concreto es que precisamente la capacidad de cambio que tienen los seres vivos, la impredictibilidad que tienen los seres vivos es lo que garantiza que todo el proceso funcione, que todo el proceso madure y se haga estable. Como parte de la agenda, una de las partes importantes de la agenda es intentar revertir estos procesos de degradación de ecosistemas. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, este es el escenario al que nos veremos abocados. Si no tenemos ecosistemas, olvidaos de la producción agrícola, de la producción ganadera, porque dependen, para que un árbol haga una fruta, hace falta que alguien la polinice. Y si no hay insectos, no se poliniza nada.
Pero vamos un poco más allá. En 2013-2014 empezamos a definir lo que conocemos como motivos de terraformación. Conjuntos de microecosistemas capaces de desarrollar una función ecológica que antes no existía. Por ejemplo, nos vamos a una zona de vertido de tolueno. No hay nadie que degrade tolueno. No existe nadie que haya evolucionado para degradar tolueno. O los grandes parches de plásticos que se acumulan en los giros oceánicos. ¿Quién degrada el plástico? Pero, sin embargo, podemos generar organismos capaces de degradar tolueno. Podemos generar organismos capaces de degradar plástico. Solo tenemos que jugar un poquito con sus genes. Y dice, me diréis, te has vuelto loco. Ya sé. Pues no, eso se puede hacer. Y tú puedes simular las dinámicas y las interdependencias a las diferentes escalas, desde la construcción del circuito genético, la carga genética que ese circuito va a desarrollar sobre el organismo cuando lo implementes, la dinámica molecular que va a desplegar ese circuito genético cuando se funcionalice dentro del organismo, cómo ese organismo va a interactuar con el ecosistema y cómo va a desplegar la función ecológica completa. Eso se puede hacer y eso de hecho lo estamos haciendo. Aquí se demuestran las dinámicas de atracción, hacia dónde van cada uno de estos sistemas cuando lo simula. ¿Es esto seguro? Bueno, pues también hemos explorado si es seguro. Hemos explorado hasta qué punto, una vez que tú liberas un organismo en un ecosistema, el ecosistema transita hacia el proceso de invasión absoluta, que sería el amarillo. Se mantiene en un estado de coexistencia, donde el organismo sintético está conviviendo con el ecosistema, o el ecosistema vuelve a su estado natural y se libera del microorganismo que le hemos incorporado. Hay escenarios un poquito más arriesgados y un poquito menos arriesgados. Eso nos ha permitido aprender qué circuitos son implementables y qué circuitos también podrían ser implementables, pero son un poquito más tricky. Si os fijáis, estos circuitos, los circuitos más arriesgados, son circuitos que dependen de la basura que nosotros generamos. Son circuitos de función y muere, en lo que en realidad la función es degradar esos compuestos xenobióticos que hemos liberado. Hombre, si seguimos liberando compuestos xenobióticos, finalmente ese microorganismo desplazará el ecosistema. No solo hemos visto eso, sino que hemos encontrado circuitos, hemos encontrado diseños que son capaces de incrementar la biodiversidad de los ecosistemas en los que lo implementamos. Hemos sido capaces de desarrollar organismos que producen un nutriente que no existía y como consecuencia de la adición de ese nutriente a ese ecosistema, está generando un nuevo nicho ecológico que permite que se expanda la diversidad de ese ecosistema. Hemos explorado un sinfín de circuitos de este tipo. Hemos explorado todas las dinámicas posibles de estos circuitos. Hemos visto cuáles son sus atractores, hemos visto cuáles son sus rangos de estabilidad, hemos visto cómo se comportan las poblaciones cuando los incorpora en ecosistemas completos. Pero no solo eso, sino que es que lo estamos haciendo. ¿Vale? Esto que estáis viendo aquí es la implementación del primer mundo de las margaritas sintético por completo. Es un ecosistema capaz de amortiguar el cambio en el pH como consecuencia de una población microbiana que vive en estas botellitas. A medida que vamos jugando con el pH del medio, la población microbiana va cambiando su distribución poblacional y compensando el pH de la botella que hay dentro. Es decir, no son solamente juegos de fantasía matemática, son cosas que se pueden hacer y que se pueden liberar en los ecosistemas, pero entiendo que es una medida difícil de aceptar. El Golden Rice es uno de estos ejemplos maravillosos que poner. Golden Rice es un tipo de arroz que produce betacarotenos. El Golden Rice es un arroz sintético, un arroz generado por biotecnología que ha salvado la vida a millones de personas y que tardó horrores incorporar al mercado para salvar a esas personas como consecuencia de nuestra reticencia a los organismos genéticamente modificados. El Golden Rice se lleva comiendo años ya y todavía no hay nadie verde caminando por la calle ni con 3 brazos. ¿De acuerdo? Uno de los investigadores de esta universidad generó hace ya 20 años así el chopo magnífico, Chopus magnificus. Francisco Cánova generó un chopo que era capaz de recircular
su propio nitrógeno, de manera que crecía mucho más rápido y sin necesidad de fertilizar. Esos chopos están almacenados en un almacén plantados en una pequeña plantación en Sevilla, en Granada, pero no se le da salida. ¿Por qué? Porque somos muy reacios a este tipo de cosas que son distintos a lo que conocemos. Y ahí vuelvo a Rambunctious Garden y vuelvo a The New Wild. El The New Wild, ese libro, lo que defiende es que la incorporación de invasores en los ecosistemas incrementa la diversidad. Nuestra reticencia a eso que es diferente nos está frenando a incorporar cambios que son efectivos y que podrían dar solución a gran parte de la crisis climática. Pero es una cosa que tenemos que aceptar entre todos. Y si no lo hacemos, estamos frenando la capacidad de mitigar ese cambio. Y ya está.